Buenos días, hoy 30 de marzo del año 2024. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana con una lección muy importante. La señal de su presencia, la sesión 5, sería la quinta señal de Jesucristo en Galilea. Muy bien, quinta señal o milagro de Jesucristo en Galilea. Como siempre vamos a iniciar con el texto en español. Después veremos el texto en inglés y por último comenzaremos ya con la clase teológica. Idea central: en presencia de Jesús no tenemos por qué temer. Aplicación para la vida. Cuando las tormentas de la vida nos golpean, es fácil sentirse asustado y perdido. Imagínate un niño pequeño que se pierde en un gran centro comercial. El miedo y la desesperación lo invaden mientras busca frenéticamente a sus padres. Pero todo cambia en el preciso momento que escucha la voz familiar de su madre llamándolo. La presencia reconfortante de su madre no solo le devuelve la calma, sino que también le da la certeza de que todo estará bien, no importa cuán aterrador sea el entorno. La vida está llena de situaciones en las que nos sentimos solos y vulnerables, como si estuviéramos navegando sin un rumbo claro en medio de una tormenta. La ansiedad y el miedo pueden dominarnos, dejándonos paralizados. En esta sesión vemos cómo los discípulos de Jesús enfrentaron una aterradora tormenta en el mar. No es tormenta, sino fue viento si el mar estaba picado, solo para encontrar paz y seguridad en la presencia de Jesús. Exploraremos cómo la presencia de Jesús en nuestras vidas nos brinda calma y nos asegura que no tenemos nada que temer, incluso en las circunstancias más difíciles. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es la lección en inglés. Esta es la portada del texto que estamos siguiendo, que es del iWife de Educación para Adultos de la Convención Bautista del Sur. De niño, a veces la presencia de un padre o madre marca toda la diferencia. Los padres aprenden esta verdad cuando se trata de enseñar a un niño a montar en bicicleta. Hay un momento al principio en que los niños quieren que los padres los suelten y corran con ellos mientras montan. Los niños dicen una y otra vez: "No me sueltes" o "Quédate aquí conmigo". Desean nuestra presencia porque están teniendo miedo. Lo mismo es cierto en nuestras vidas. Tendremos momentos en nuestras vidas en que la presencia de Jesús calme nuestros miedos y no queremos que nos suelte. La asombrosa verdad es que, pase lo que pase, Jesús siempre está ahí, caminando con nosotros, si de verdad lo queremos. Sin importar lo que experimentemos en el pasaje de hoy, veremos otra señal poderosa y única de la divinidad de Jesucristo. Muchos hoy intentan centrarse solo en el lado humano de Jesús hasta el punto de reducirlo a ser simplemente otro buen maestro y vivió y murió. Sin embargo, en el pasaje de hoy, leemos sobre el poder y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Vemos que incluso en las peores tormentas, ya dijimos que no es la tormenta, pero bueno, las promesas de Jesús y su compasión no flaquean. Jesús realmente nos ve a través de nuestras dudas y temores. Vamos a iniciar entonces con nuestro pasaje bíblico. No son muchos pasajes, realmente esta lección van a ver que no se necesita hacer una gran transcripción de la Biblia. Juan 6 del 16 al 18. Jesús camina sobre el agua. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago. Y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago de Galilea, en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Ustedes dirán: ¿y por qué se fueron si no estaba Jesús? Llega a suceder. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago
estaba picado. Entonces, más que una tormenta, vemos que era por un fuerte viento. Como dicen, vientos huracanados, o quizás hasta había una pequeña tromba. Muy bien. Esta es una foto del lago de Galilea. Vamos a ver el contexto. Primero, tempestad. En el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, nos dice que viene de la palabra hebrea sahar, arrojar, tempestad o huracán. Es un fenómeno meteorológico en el cual los elementos de la naturaleza actúan con gran fuerza y violencia, produciendo viento, lluvia, huracanes, etc. Aquí estamos hablando de vientos. En la escritura, la tormenta tiene un sentido impreciso y popular, que comprende toda perturbación del tiempo en la tierra y en el mar, de donde viene la variedad de términos para describirla. Los pueblos antiguos veían en esos sucesos violentos la intervención de la divinidad. Eran manifestaciones del poder de Dios que controla y dirige los acontecimientos físicos. Usa esos fenómenos para castigar. Isaías 29:6. Ilustra también la turbación de ánimo, la inconstancia. Santiago 1:6. Versículo 16 del libro Juan de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que titula Jesús camina sobre el agua a los versículos 16 a 21. En el versículo en comento nos dice que Juan relata cómo la noche estaba cayendo y comenzaron la travesía del mar. En el momento antes del anochecer, posiblemente la navegación empezó a esa hora por estar esperando a Jesús. Pese a que él no había llegado, comenzaron la travesía y les había mandado que cruzasen el mar. Juan presentó a los 12 en el mar, solos, sin sus maestros. Versículo 17. La travesía tenía como destino Capernaum. El relato ahora se traslada cuando la noche ya había iniciado, una noche oscura, sin luna o estrellas por las nubes que cubrían el cielo. Se ve a un grupo de personas sin la presencia de Jesús. No había llegado, pero vendría un poco después. Versículo 18. El mar, que había estado quieto, dormido, despertó totalmente, poniéndose en movimiento, agitándose, levantándose en temporal. El viento debió ser fuerte para que el mar se embraveciese. El mar de Galilea o lago de Genesaret está en una depresión de unos 210 metros debajo del nivel del mar del Mediterráneo. Los vientos, encajados por las montañas y quebradas del oeste, pueden bajar sobre la superficie del lago y hacer que en un momento, en poco tiempo, se desencadene una tormenta o al menos el mar se agite fuertemente, como pasó en este caso, pasando de bonanza a temporal. En los sinópticos dicen que el viento era contrario, Mateo 14, 23, 24. El problema mayor era que Jesús no estaba con ellos, como lo es en la sociedad. Cuando no se sienta la presencia del Señor, los problemas tienen una dimensión elevada. Habrá una noche oscura. Desglose. Al anochecer, los discípulos se fueron al mar y se embarcaron hacia Capernaum sin Jesús. Había incertidumbre y oscuridad literal y figurativamente, porque los discípulos estaban solos y sin su maestro. En la cultura judía, la noche y el mar simbolizan caos y peligro, y sin Jesús aumenta su vulnerabilidad. Zarpar sin Jesús fue un acto de obediencia. Jesús se los había mandado y ese movimiento generó la necesidad de la presencia de Jesús. Vemos que sin Jesús, aún sus seguidores más cercanos se sentirían vulnerables y desprotegidos frente a las adversidades. Mientras avanzaban, el mar se levantaba por el viento que soplaba. 6:18. Ya dijimos que cuando nos señalemos es del libro de Juan. El caos y peligro se agravó por la tormenta en el mar de Galilea. No habla de tormenta, habla de viento fuerte, lo que era común por condiciones geográficas y climáticas. Entre sus discípulos había pescadores experimentados, conocían el peligro que se tenía. A pesar de esa experiencia, no se sentían capaces de enfrentar solos esta tormenta. Este pasaje
pasaje refleja la realidad de nuestras circunstancias. Las habilidades humanas y el conocimiento no son suficientes para enfrentar los desafíos de la vida sin la presencia y el poder de Cristo. En nuestra vida, en momentos difíciles, la presencia de Jesús es crucial para darnos paz y seguridad. En el Salmo 107 leemos sobre los marineros que claman a Dios en su angustia, y Él calma la tormenta y lleva la embarcación a puerto seguro. Este pasaje destaca que aunque los discípulos están en medio de una tormenta literal, reitero, no era una tormenta, la solución y el rescate dependen de la llegada de Jesús. Esto los preparó para entender la necesidad de depender de Jesús en todas las circunstancias, reconociendo que su presencia transforma la desesperación en esperanza y la incertidumbre en confianza. Al sentir ese peligro y la intervención de Jesús, los discípulos aprendieron sobre la fe y la dependencia en el poder y la presencia constante del Señor en sus vidas. En los momentos más oscuros y tempestuosos, Jesús es la fuente de nuestra paz y seguridad, y que en todo momento debemos buscar su presencia para enfrentar las adversidades. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. Las primeras son en español, las segundas son de la versión inglesa. ¿A quién o a qué acudes cuando te sientes solo o con miedo? Pues debemos de acudir a Jesús, debemos de acudir a nuestro Dios, porque Él es el que nos puede consolar y nos puede ayudar en momentos difíciles. Desde luego también debemos de reconocer y de aceptar y de buscar también a nuestra familia, porque a fin de cuentas es lo que Dios nos dio para que estemos con ellos. ¿Qué recuerdas de aprender a montar en bicicleta o de enseñarle a un niño a hacerlo? Yo no fui nunca muy bueno para andar en bicicleta. De hecho, a mí mi papá me compró una sidecar que tenía una especie como de agregado para que pudiera yo llevar a alguno de mis hermanos en la primera bicicleta que tuve. Entonces no fui muy bueno para la bicicleta. Ya con el tiempo aprendí, pero no fue algo que me costara, que fuera fácil. Y de hecho, quien aprende a bicicleta las primeras veces pues, se va a caer, porque es natural el proceso de aprendizaje. ¿Qué peligros enfrentas al seguir a Jesús? Muchos, porque normalmente los discípulos de Jesucristo, los que nos decimos cristianos, enfrentamos al mundo. El mundo no nos comprende ni nos va a comprender porque no somos del mundo, y no debemos de serlo. No debemos estar conforme a lo que el mundo dicta, sino debemos de seguir lo que la palabra nos dice. ¿Cómo representa esta escena las luchas espirituales que a menudo enfrentamos en la vida? Muchas veces vamos al garete, vamos en su momento remando con fuerza porque no hay en su momento un buen tiempo, pero pues sabemos y tenemos la seguridad de que Cristo está con nosotros. Si lo tenemos esa seguridad, entonces podemos enfrentar cualquier dificultad. Juan 6 del 19 al 20. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, que son 25 o 30 estadios, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Imaginen ustedes, estaba el viento picado, estaba el mar picado, y de repente ven a Jesús que va caminando tranquilamente. O sea, cualquiera se espanta, aún en la actualidad. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. En este post vamos a ver cómo estamos en la noche y está caminando rumbo a la barca. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque es Dios. Y al ser Dios, pues entonces lo puede hacer. 2. Quinta señal. Caminar sobre el agua. En el libro Los Milagros del Reino de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que Jesús ordenó a los discípulos que fueran al otro lado del mar de Galilea, mientras él se quedó solo orando en lo alto de un monte.
Ese tiempo de intimidad con Dios era muy importante para Jesús. Pasó orando toda la noche. Y cuando concluyó vio que sus discípulos estaban en problemas, a la mitad del lago, en donde tormentas inesperadas, ya dijimos que eran vientos, se presentaban con cierta frecuencia. Si bien no se dice que había una tormenta, el mar estaba picado, había olas y viento. Entonces, sin embarcación, decidió caminar sobre el agua. Llegando al lugar del lago donde se encontraban, al verlo pensaron que era un fantasma. La respuesta del Señor fue de calma, sobriedad y paz. Les dijo que no tengan miedo, que era Él. Ante la reacción desaforada de los discípulos, contesta con prudencia, discreción y seguridad. ¿Por qué iba Jesús hacia la barca? Pues porque estaban en problemas los otros. Dice, ante la identificación de Jesús, Pedro responde con agresividad y le pide que si de verdad es Él, que haga que Él también pueda caminar sobre el agua. Entonces Jesús lo autorizó a que fuera hacia Él. Pedro descendió del barco y caminó sobre el agua, y al sentir los vientos tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Clamó al Señor, quien sostuvo su mano y lo llevó, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La gran lección que se aprendió del milagro es que para caminar sobre las aguas no se puede dudar, porque esta desorienta y genera temores. Los temores producen ansiedad, y esto provoca que las personas que comienzan bien en la vida, a mitad del camino se desanimen y se hundan en sus penumbras de dolores y adversidades. El gran mensaje se relaciona con la fe. La gente de fe supera los conflictos y camina sobre adversidades. Pedro se hundió por el miedo que detiene y paraliza. Caminar sobre el agua, el temor impide que las personas consigan sus metas. Los ideales no se llega a las cumbres que se desean. La lección final es eminentemente teológica. Tan pronto como Jesús y Pedro llegaron a la barca, los que estaban presenciando el milagro se acercaron al Señor y lo adoraron, y declararon que el Señor era el Hijo de Dios. Entonces se corrobora que Jesús sí era el Mesías que vino para cumplimiento de las promesas de Dios que hizo en el Antiguo Testamento. Versículo 19. A los 25 o 30 estadios, el mar tenía una anchura de unos 40 estadios, de modo que habían cubierto casi la mitad de la travesía. Marcos 6:47. El estado tiene aproximadamente una dimensión de 190 metros. Entonces habían navegado 5 o 6 kilómetros. Era una navegación lenta. No se sabía si tenía vela, pero si el viento era en contra, no se podía usar. Entonces la distancia la cubrían a fuerza de remar. Estaban cansados los remeros, con viento en contra y en un mar encrispado. Era la primera tormenta que enfrentaban en el lago, desde que los llamó Jesús. Él les había dicho que fuesen al otro lado. Entonces vieron a una figura humana que caminaba sobre el agua, en la cuarta vigilia de la noche. Marcos 6:48. Entonces era cerca de la mañana, entre las 3 y las 6 horas. Habían sido 10 horas de remar para atravesar el mar. El Señor no podía, versículo 19, el Señor no podía dejar que perecieran en el mar. Lo movió a misericordia y corrió en su ayuda. El Señor se acercó a la barca y lo hizo andando sobre las aguas, a través de un mar encrespado que golpeaba contra la nave. En ningún otro lugar de la Escritura se menciona que alguien caminase sobre el agua. Dios sí lo hizo, porque Él extendió los cielos y andaba sobre las olas del mar. Job 3:9-8. Incluso se lee que el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Salmo 77:19. El Creador convertía en firme para Él las encrespadas aguas. Todo en la vida de Jesús fue anunciado por los profetas para que pudieran ser identificados cuando viniese a la tierra. Pero a pesar de ello, los hombres no le reconocieron. Versículo 20. Los discípulos sintieron miedo al ver a Jesús caminando sobre el mar embravecido.
Al miedo se oyó la voz del Señor alentándolos. Su voz llegó con claridad en medio de la tormenta. La expresión yo soy tenía un alto significado para los que conocían la revelación divina que usó Dios tantas veces en el Antiguo Testamento. Esta es la fórmula de autorrevelación de su divinidad. Al decir yo soy, no temáis. Fue la misma que usó tantas veces Dios para comunicarse con su pueblo. Implica también salvación y vida. Los hombres escaparían de su destino de muerte cuando llegan a tener fe en Jesús. Como su yo soy, refleja la relación y eterna identificación entre el Padre y el Hijo. Eran palabras que ahuyentaban el miedo para dar paso al gozo y a la calma. No estaban ya solos, estaba el Señor y el Señor con ellos. Desglose. Los discípulos estaban en el mar remando con dificultad debido a los fuertes vientos. Cuando ya habían recorrido 25-30 estadios, ya vimos que era la mitad del trayecto del lago, cuando ya habían, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y tuvieron miedo, 6:19. Esa distancia es equivalente a 5 o 6 kilómetros. Estaban alejados de la orilla y en medio de la tormenta. No era tormenta, era viento y hacía que el mar estuviera picado. Ver a Jesús caminando sobre el mar fue aterradora para ellos. El mar era el lugar de caos y misterio, y ver que caminaba sobre él era desafiante para la comprensión humana y las leyes naturales. Fue una reacción a lo sobrenatural, destacado como la presencia de Jesús en situaciones inesperadas. Puede ser inicialmente desconcertante. Jesús, al verlos asustados, les dijo que no temieran. Yo soy. Es una declaración que recuerda el nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3:14. Jesús, al usar esa frase, se identifica a sí mismo para calmar sus miedos y afirma su identidad divina. Esta afirmación destaca su autoridad sobre la naturaleza y su presencia reconfortante en medio de la tormenta. Su intención fue tranquilizar y fortalecer a sus discípulos con su presencia y su palabra. No temáis es un mandato que se repite a lo largo de la Biblia para animar a los creyentes a confiar en Dios en medio de las dificultades. En Isaías 41:10 Dios dijo: no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Esta promesa de la presencia y ayuda divina se manifestó claramente en Jesús cuando caminó sobre el mar para reunirse con sus discípulos. Jesús no solo calmó sus temores, sino que también transformó una situación de caos en una revelación divina y enseñanza sobre la fe. Su presencia les demostró que no importa cuán grandes sean las dificultades, su poder y su amor son suficientes para superar cualquier obstáculo. Enseñó que la fe en Jesús y su presencia continua es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida, recordándonos que Él siempre está con nosotros, incluso en momentos oscuros y difíciles. Vamos a ver aquí una pregunta. Bueno, son una en español y otra en inglés. Esto ya lo habían visto ustedes muchas veces, de seguro ya oyeron muchos sermones sobre esto. 3. En español. En medio de circunstancias difíciles, ¿de dónde sacas valor? Si de verdad tenemos fe en Jesús. Porque con nuestras propias fuerzas no nos alcanza, no es suficiente para poder superarlas. ¿Por qué Jesús permite tormentas en nuestras vidas? Porque la vida está llena de tormentas. La vida es en su momento un suplicio que solamente va a terminar en el momento en el que estemos con Jesús. Son las pruebas de que habla la palabra. Muy bien. Aquí es solamente un solo versículo, Juan 6:21. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigía. Aquí vemos en el post, pues que Jesús ya está en la barca. Ya vimos de que también Pedro en su momento, también aquí aparecía, pero pues en su momento Jesús lo rescató. Versículo 21.
Cuando identificaron al Señor, el deseo de todos ellos era recibirlo en la barca. Antes estaban paralizados por el miedo, pero ahora su deseo era estar al lado del Señor, y al hacerlo el viento se calmó, como lo describen los sinópticos. Esto les permitió llegar enseguida a tierra. Esto permitió que bogaran rápidamente y alcanzaran el punto de destino a donde el Señor les había ordenado que fueran. Cuando Cristo entró en la barca, las dificultades terminaron y el destino es alcanzado con seguridad. El lugar del destino debió ser en el entorno de Capernaum, ya que al otro día el Señor estaba en la sinagoga de esa ciudad. Reflexión. Tomamos del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, la número 11, titulada Uno de los peores enemigos de la reforma de la Iglesia es la lavada de cara que no cambia las cuestiones estructurales. El COVID-19 trajo a la superficie incontables nuevos dilemas y reflotó algunos conflictos antiguos, instituciones y métodos, procesos, personas, respuestas. Todo ha sido tensionado por el confinamiento y la crisis sanitaria. Se resquebrajó el frágil esquema teológico de muchas iglesias. Muchas desaparecieron incluso. La forzada migración a la virtualidad expuso las miserias que por largo tiempo solo se decían en voz baja. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Ante esto, algunos hicieron como si no pasara nada. Otros emprendieron una revisión de sus prácticas, motivaciones y estructuras con la esperanza de sobrevivir a la pandemia y de repensar la iglesia hacia adelante. La memoria de la reforma de Lutero o los grandes avivamientos brotaron en las conversaciones con una valentía conmovedora. En el Gattopardo, novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa de 1958, dice: si queremos que no siga todo como está, es necesario que todo cambie. Probablemente se inspiró en un proverbio francés de Jean-Baptiste Alphonse Karr, que dice: cuantos más cambios, más todo parece lo mismo. Entonces, en la política italiana se habla de gatopardismo, para referirse a una paradoja de la existencia, la de aquellos tiempos de transformaciones que, a pesar de todo el ruido, dejan intactos los mecanismos y las estructuras más anquilosadas. Yo conozco muchos países que son así. Para poder mantener funcionando el status quo, de tanto en tanto hay que agitar un poco las cosas. Tengo dudas sobre cierto optimismo que ha sobrevolado en la sociedad en general y en nuestras comunidades cristianas en particular, sobre los aprendizajes que la pandemia ha dejado. Aunque quisiera que todo esto nos va a sacar mejores, menos egoístas, profundamente humildes ante los peligros de nuestro estilo de vida, creo que el gatopardismo está siempre al acecho. El paso de las ansias de la reforma a las decisiones concretas es siempre tedioso. Implica dejar de rascar la superficie para entender las estructuras inconscientes, abandonar las buenas intenciones para convertirlas en transformaciones duraderas. Y también significa trabajar para que los catálogos de problemas evolucionen en consenso y compromiso. ¿Qué es algo que falta en las iglesias? Muchas iglesias no tienen compromiso ni con su pastor, ni con su comunidad, ni con Cristo. Solo son espectadores que van a ver a un circo, entre más danzas, entre más mitos, entre más gritos haya, pues están más felices. Muy bien, esto significa horas, días, meses de debates y desencuentros, de errores y nuevos intentos, de revolear semillas en la oscuridad en la búsqueda de tierra fértil. Es más sencillo y tranquilizador depender de un liderazgo carismático e incuestionable, una aceitada estructura eclesial o una fórmula fija que resultó útil en su tiempo. Pero si elegimos esos senderos, no nos quejemos de que la entropía
Entropía significa cambio, giro, magnitud de la termodinámica que mide la parte de la energía no utilizada para realizar trabajos y como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. En una palabra, el cambio. Hagas un trabajo devastador en nuestras comunidades. Si no queremos que esas saludables transformaciones que tuvimos que elaborar rápidamente y con una buena dosis de optimismo para adaptarnos a la pandemia desaparezcan una vez que se terminó el miedo al contagio, tenemos que renovar la iglesia. No es darle una mano de pintura a los muros, sino renovar esos muros. Lo cual no hicieron muchas iglesias y al día de hoy ni siquiera han vuelto a abrir. Cuando COVID-19 deje de ser una preocupación y se convierte en anécdota, habremos tomado las decisiones concretas, consensuadas y a largo plazo para que la iglesia se parezca un poquito más al ejemplo de Jesús. La pandemia y cualquier otra crisis puede ser un regalo. Nos forzó a salir de la comodidad de lugares predecibles y de muchas fórmulas gastadas. La adaptación a un contexto completamente distinto es un baldazo de agua fría que puede ayudarnos a entresacar lo bueno de lo vil. Nos queda el desafío de convertir esos valiosos aprendizajes en algo más que un poco de culpa cristiana y una sensibilidad que se evapore cuando pase el temblor. Desglose. Después de que Jesús se identificó y calmó a los discípulos, vemos la respuesta positiva e inmediata de ellos al recibir a Jesús. Estar dispuestos a recibirlo en la barca fue un acto de fe y reconocimiento de su autoridad y presencia en medio de la tormenta. Su llegada trajo paz y una solución inmediata a su situación. Recibir a Jesús con ansias y esperanzas demuestra cómo los creyentes deben estar dispuestos a aceptar la presencia y el liderazgo de Jesús en sus vidas, especialmente en momentos de dificultad y caos. La inminente llegada de la barca a su destino, después de que Jesús subió a bordo, es impresionante en sí mismo. Resalta el control y la soberanía de Jesús sobre la creación y el espacio físico. La llegada inmediata a la tierra no solo destaca el poder de Jesús, sino también la transformación instantánea de una situación caótica a una de calma y seguridad. Gracias a su presencia y su actuar, esto demuestra que Jesús es capaz de llevar a sus seguidores a un lugar de seguridad y paz, sin importar las circunstancias adversas que enfrenten. Por último, Jesús prometió estar con sus discípulos y guiarlos siempre. Dios prometió que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. Este pasaje refleja la protección y guía divina que se hace evidente en la experiencia de los discípulos en el mar. Al recibir a Jesús en la barca, los discípulos experimentaron una manifestación tangible de esta promesa, la transformación de una situación de peligro a una seguridad inmediata. Enfatiza la importancia de invitar y mantener la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Con Jesús a bordo, cualquier tormenta se puede superar y el puerto seguro se puede alcanzar, reforzando la fe en su poder y dirección. Vamos a ver por último las preguntas. ¿Cuál es tu reacción al ser liberado de circunstancias difíciles? Pues debe de ser agradecer a Dios, porque si nosotros no realmente somos agradecidos, pues simplemente estaremos pensando que es por nuestro mérito, y eso no es cierto. La versión inglesa: ¿de qué manera la presencia de Jesús calma tu espíritu, especialmente en tiempos difíciles? Él es el único que puede tornar nuestro miedo en seguridad, nuestros temores en victoria. Y si no lo recibimos y no buscamos su guía, pues nunca vamos a poder superar los ventavales, el mar encrespado de que nos habla el pasaje. ¿Cómo puedes invocar la presencia de Jesús en circunstancias difíciles? Orando, clamando, porque esa es la manera en que nos enseñó.
Y no es que nosotros nos conformemos con solo llamarlo, sino es que de verdad sintamos su presencia en nuestro devenir y en nuestra vida. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender de esta quinta señal de Jesús? Que Jesús no deja solos a sus discípulos, que Jesús incluso utilizó aquí el desafiar la naturaleza al caminar sobre el agua para rescatar a sus discípulos, porque Él tiene misericordia y busca siempre ayudar a los suyos. El último versículo, Mateo 14, 28 y 29. ¿Todos? Mateo 14, Mateo 14, 28 y 29. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya yo a ti sobre el agua. 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Mateo 14, 28 a 29. Muy bien, vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú aquí nos diste una lección maravillosa de que podemos nosotros confiar en que tú estés con nosotros siempre y cuando realmente sintamos tu presencia. Amantísimo Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes y sobre todo que estés con nosotros en los tiempos difíciles para poder superar ese mar de dificultades y crisis que muchas veces enfrentamos. Amantísimo Padre, te pedimos que hagas que siempre esté nuestro Maestro a nuestro lado para poder realmente tener plena comunión contigo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.